Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a otro Shabbat, a otra enseñanza en el día del Shabbat del Eterno Dios, el día que el Eterno apartó, escogió y nos lo dio como señal, como mandamiento para que nosotros lo guardásemos y de esa forma anunciemos al mundo de que somos hijos del Eterno Dios. Sea parte de las señales que hablan de nosotros al mundo, de ser apartados, escogidos, dedicados al Dios eterno para su obra, para el establecimiento de su reino, para la función que Él tiene específico con cada uno de nosotros. Y en este día, como también lo mencionaremos en la porción de esta semana, hablaremos acerca del Shabbat, de su importancia, de lo que representa y también que es el día en el cual el Eterno nos da de su alimento, de su Torah, de su pan. Entonces, en esta porción, es la porción número 31, bienvenidos nuevamente, es la porción número 31, tiene por nombre Emor, que significa habla. Como bien lo pudimos ver y estudiar la semana pasada en la porción número 30, el Eterno Dios le da directriz a Moisés de hablarle a los hijos de Israel, hablarle al pueblo. La porción era Kedoshim, que significa santos, que debían ser apartados, y les da toda una directrices para que el pueblo se mantuviese consagrado al Eterno Dios, que no se contaminara, que no profanaran ciertas regulaciones que el Eterno Dios les entrega. Para profundizar más puede visitarnos en el video de la semana pasada, la número 30, Kedoshim, y entrar más en contexto de por qué ahora el Eterno Dios en esta porción dice habla, es decir, habla a los sacerdotes. Inicia en el verso 1 del capítulo 21. Entonces, repito, la porción Emor número 31, libro de Levítico, capítulo 21 al capítulo 24. Estudiaremos esos 4 capítulos. Menciono nuevamente, el Eterno en la porción anterior le habla a los hijos de Israel para que se consagrasen, pero ahora habla a los sacerdotes que debían estar más consagrados que el resto del pueblo. Todos en general debían ser santos, lo mencionamos, la palabra Kadosh, que significa dedicado, consagrado. Pero dentro del pueblo escogido por el Eterno Dios, que es Israel, que también somos parte nosotros, Él escogió a unos para que fuesen mucho más consagrados en su labor de servicio, en su labor de intimidad con el Eterno, en relación a ellos mediar y ofrecer los sacrificios delante de Él. Y aún más, el sumo sacerdote debía ser consagrado. Por eso hay unos mandamientos en general para todo el pueblo, pero por ser más consagrados los sacerdotes, el Eterno les entrega unos mandamientos adicionales, y el sumo sacerdote, por estar aún más consagrado, tenía otros mandamientos adicionales. Es decir, era mucho más estricto su labor, su servicio. Viéndolo desde el punto de vista general y aplicándolo a nuestro tiempo hoy en día, Yeshua es el sumo sacerdote. El Señor es el sumo sacerdote, o el Cohen Hagadol. Él es el primogénito del Eterno Dios. Él es santo, dice que no fue hallado en él tacha, no fue hallado mancha. Fue perfecto delante del Eterno Dios como sumo sacerdote. Pero también nos hace, a través de Yeshua, nos hace a nosotros sacerdotes, para estar mucho más consagrados al Eterno Dios, vivir una vida de consagración o de santificación al Eterno Dios. Es decir, negarnos a muchas cosas en el mundo que puedan ser para nosotros algo trivial, algo normal, pero que no lo es delante del Eterno Dios. Entonces debemos guardarnos en toda nuestra manera de vivir, guardando, cuidando sus mandamientos, sus directrices y poniéndolos por obra. No mezclándonos con el resto de la cultura del mundo en todo lugar donde habitemos, sino seguir las directrices y los mandamientos del Eterno Dios, que es lo que nos hace santos, consagrados. Entonces, en forma general, en el estudio de esta porción, el capítulo 21, estaremos hablando acerca de las disposiciones o esos
esas regulaciones del eterno Dios para los Coanim, para los sacerdotes, en el verso 1 al 9, también el verso 10 en adelante al verso 15 estaremos hablando de las disposiciones para el sumo sacerdote, y luego estaremos hablando dentro del capítulo 21 toda la condición o en qué condición debía mantenerse un sacerdote y cuáles no debía tener porque era descalificado para el servicio en el tabernáculo. Luego en el verso 22 estaremos hablando sobre las purezas de la ofrenda, todas las regulaciones de la ofrenda, de cómo debía presentarse, de que debía ser pura, de cómo debía presentarse para ser pura, y luego estaremos hablando sobre las características de esta ofrenda para hacer distinción entre lo limpio y lo no limpio, en lo que era apto para la ofrenda y lo que no era apto, es decir, aquel sacrificio que tuviese algún defecto. Luego estaremos hablando en el capítulo 23 sobre todas las festividades, o el capítulo 23 en general encierra un resumen de lo que es las festividades del eterno Dios, y lo vamos a mencionar, lo vamos a estudiar. Son las fiestas del eterno, no las fiestas de los judíos. Entonces el capítulo 23 estaremos estudiando todo lo que el eterno da en relación a estas festividades, y el capítulo 24 hablaremos sobre el encendido de la menorá, los panes de la proposición, los panes de la mesa, y el castigo a un blasfemo, al hijo de una mujer israelita con un egipcio que blasfemó en contra del nombre del eterno Dios, y el juicio que se hace para este hombre. Entonces iniciamos el capítulo 21 en la pureza de los coanim o de los sacerdotes, cómo debían estar ellos delante del eterno Dios. Y leo el verso 1 para empezar. Dijo el Eterno a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: nadie entre vosotros ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes. Luego dice: es excepto por el pariente de un cercano, excepto por un pariente cercano a él. ¿Cuál sería el pariente más cercano a él luego de iniciar su servicio como sacerdote habiéndose casado? Sería su esposa. Aquí no lo menciona, pero un pariente cercano también es la esposa de este hombre, porque es con la que vive, convive y lleva su vida, ya habiendo salido de casa de su madre y de su padre. Luego dice: su madre, su padre, su hijo, su hermano, su hermana virgen cercana a él, que no haya tenido marido, por lo cual podrá hacerse impuro. No se contaminará profanándose con ellos, pues es dirigente en medio de su pueblo. Es decir, ellos no podían tener contacto o estar dentro de la casa donde estuviese un muerto acostado, donde estuviesen doliendo a un muerto. Él no podía acercarse a ese lugar porque su sacerdocio se hacía impuro, es decir, ya no estaba apto para ofrecer los sacrificios. Estos sacerdotes solo podían hacerse impuros por estos parientes cercanos, pero no podían hacer duelo como lo hacía el resto del pueblo. Es decir, lo dice el verso 5: no harán tonsura en su cabeza, ni rasurará el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. Y a esto le agregamos también lo que estudiamos la porción pasada, que era hacerse tatuajes o escribirse en su cuerpo. No debían hacer este tipo de duelos por estos parientes cercanos, aun cuando se contaminaran entrando en la casa de este pariente cercano fallecido, y además ir a enterrarlo, ir a sepultarlo. Ellos no debían hacer esto, y cuando se contaminaran o se hiciesen impuros, entonces debían ofrecer sacrificios. El Eterno de las regulaciones para volver a estar aptos para ofrecer delante del Eterno Dios. Esto no quiere decir que al contaminarse con estos fallecidos cercanos, ya él no podía ejercer más el sacerdocio el resto de su vida.
No, sino que ellos eran más consagrados que el resto del pueblo. Por eso hacemos mención a esto y el Eterno lo hace. Y en el verso 6 nos ratifica y nos dice: santos serán para el Eterno su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas al Eterno, el pan de su Dios. Por esto han de ser santos. Es decir, no podían entonces ir a entrar cuando se estuviese doliendo un amigo, un primo, un tío, alguien cercano en su relación, en su día a día. Solamente por sus familiares íntimos, su padre, su madre, lo acabamos de leer, versos 2, 3 y 4. No se podrán contaminar con ellos. ¿Por qué razón? Y lo vamos a ver en toda la porción, porque la función del sacerdocio como tal era sombra de lo que había de venir, que era el Mesías, era el servicio del Mesías como sumo sacerdote, como el mediador entre el eterno Dios y nosotros. Entonces ellos debían ser más consagrados que el resto del pueblo. Lo dice el verso 6, porque ofrecían delante del Eterno. Luego sigue dando otras regulaciones. En caso de que no estuviese casado, ellos no podían tomar una mujer ramera o deshonrada, repudiada. Una mujer repudiada por su marido, no debían tomarla por mujer, porque es santo a su Dios. Por tanto lo santificará, pues él presenta el pan de su Dios. Te será santo porque yo soy santo, dice el Eterno, vuestro santificador. Si la hija de un varón sacerdote se deshonra prostituyéndose, ella ha deshonrado a su padre, con fuego será quemada. Bien, leemos el verso 7, 8, 9, lo profundizamos y dice: no tomará ninguna mujer repudiada o una mujer deshonrada o mujer ramera. En el caso de que alguno de estos sacerdotes tomase a una de estas mujeres para casarse, en la tradición cuenta que el Sanedrín, o que era el Consejo Supremo, digámoslo de esa forma, los jueces mayores en Israel, ellos tenían la autoridad para deshacer ese matrimonio, cuenta la tradición. También este hombre, si tomaba una de estas mujeres, su descendencia iba a ser profana para el sacerdocio, lo menciona también más adelante. ¿Y qué significa esto? Que este hijo de sacerdote con mujer repudiada no iba a oficiar en el tabernáculo como coanín, como sacerdote, por incumplir este mandamiento. Por esa razón profana su descendencia, su generación, porque a partir de ahí ninguno iba a poder oficiar como coanín, como sacerdote. Entonces no debía tomar a esta mujer a ninguna de estas mujeres como esposa. Luego dice: por tanto lo santificarás, pues él presentará el pan de tu Dios. Te será santo porque yo soy santo. Cuando dice te será santo, y otra versión dice será santo para ti, el sacerdote habla de una importancia para el pueblo. Es decir, el sacerdote era el primero que debía bendecir, era el que debía bendecir el pan, era el primero que se lavaba las manos. Trayéndolo hoy al contexto en Israel, si hay algún descendiente de Aarón como sacerdote, él es el que hace la bendición, es el primero que se lava las manos, es el primero al que se le reparte el pan, por esta palabra que dice te será santo para ti. Incluso él hace la bendición final también. Pero ¿cómo podemos entender esto de que el sacerdote será santo para ti, será santo para todo el pueblo? Lo tendrán en alta estima, en reconocimiento. Para mí esto hace referencia a Yeshua, mucho más que poner en una alta posición, que en un punto llegar a idolatrar a un sacerdote, hoy en nuestro contexto a un líder, a un pastor, aun cuando debe honrarse, debe tenerse en estima. No es llegar a tener una posición en primer lugar en nuestro corazón, una idolatría, una admiración más allá de lo que debe ser, donde la persona se vuelve dependiente del pastor, del líder,
donde no puede hacer nada si no es con autorización del líder, donde no puede orar ni siquiera por sí mismo, sino que ese líder le ore, lo ministre, y ahí se sale de contexto. Pero para mí la representación en este versículo es de Yeshua, de que Él será santo para nosotros, Él será reconocido, tenido en alta estima, honrado como Señor, que lo establece la palabra, y Él se humilló hasta dejó la posición al lado del eterno Dios y se humilló hasta lo sumo, hasta ser siervo, pero para morir por nosotros, para ser exaltado y ser sentado a la diestra de Dios como Señor, como cabeza de nuestro cuerpo. Yeshua es nuestro Rey, Yeshua es el Señor, por lo tanto Él es santo para nosotros. No como muchas religiones lo han ubicado, aquel que está en la cruz, aquel que está colgado en el madero y se valora incluso mucho más la cruz que el mismo Señor. No en ese sentido, sino que Él es el sumo sacerdote delante del eterno Dios, el mediador de un nuevo pacto, el único camino entre Dios y los hombres, Yeshua hombre, aquel que se entregó, el Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo, que no escatimó su propia vida, sino que siguiendo la voluntad del eterno Dios se entregó a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener libre entrada al Padre. Yeshua, el Santo, será santo porque el Eterno es santo. Luego dice en el verso 10, desde el verso 10, empieza a hablar acerca del sumo sacerdote o del Cohen Hagadol. Dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramada el aceite de la unción y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza ni rasgará sus vestidos. Aún hablando en el contexto de la persona cercana, del familiar cercano muerto, es decir, en estado de luto. Dice, aún este no lo hará el sumo sacerdote. No entrará donde hay cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre. Es decir, si el Cohen Hagadol, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los Kohanim, no podían contaminarse con ningún amigo cercano ni pariente lejano, sino solo con los de dentro de su casa, su padre, su madre. Con ellos sí podían contaminarse. Pero el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, no podía contaminarse ni con estos cercanos. No podía estar en la misma casa donde se estuviese doliendo a este familiar muerto. Dice, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo el Eterno. Entendamos este versículo. No quiere decir que el sumo sacerdote vivía en el tabernáculo de reunión, vivía en ese lugar y no podía salir nunca. No. Sino que no podía salir a la hora de sepultar a este familiar cercano en acción de luto, de seguir la comitiva que iba a sepultar al familiar, a sus familiares. No podía hacerlo como señal de luto, tenía que quedarse en el tabernáculo. Pero obviamente él tenía su tienda, él tenía su lugar de habitación. Entonces este verso 12 no quiere decir que él vivía dentro del tabernáculo de reunión. Bien, luego da unas disposiciones en relación a la mujer que debía ser su esposa o en qué condición debía ser esta mujer. Dice, tomará una mujer virgen o en la virginidad de ella, otra versión. No tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo, a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo, el Eterno, soy el que los santifica. Aquí lo repite, es decir, contaminar, profanar su descendencia, donde si tomaba una viuda repudiada ramera, ya lo expliqué, ya no podía oficiar como Kohanim, como sacerdote, ni en algún momento iba a hacer acto
para ser Cohen Hagadol o sumo sacerdote. Habló además el Eterno a Moisés diciendo, luego da las especificaciones, ya le habló acerca de que los sacerdotes debían mantenerse limpios, el sumo sacerdote cómo debía mantenerse limpio, y ahora sobre en qué condición tenían permitido o no tenían permitido servir los sacerdotes en el tabernáculo. Ninguno de tus descendientes en sus sucesivas generaciones que tengan en sí algún defecto se ha de acercar para ofrecer el pan de su Dios. Ninguno en sus generaciones, porque ningún varón que tenga en sí algún defecto se acercará. ¿Cuáles eran estas condiciones con las cuales no podía acercarse? Sea ciego, cojo, mutilado, deformado, o que tenga quebradura de pies, y que de esa forma quede algún defecto, porque si se cura ya queda normal. Un hueso roto puede curarse y quedar normal. Pero hay casos en los que no quedan bien. Ese no iba a poder servir. Quebradura de pie o mano, jorobado o enano, o con ojos defectuosos, o sarnoso, o tiñoso, o con testículo dañado, o con miembro viril magullado. En ninguna de estas condiciones ningún sacerdote podía acercarse para ofrecer estas ofrendas ígneas ante el Eterno Dios y servir en el tabernáculo con toda la función normal sacerdotal. De hecho, hay regulaciones en la tradición que colocan hasta 140 restricciones. Que si tienen algún defecto en ellas, el sacerdote no podía servir. Pero leemos las que están acá en la palabra y que el Eterno le da a Moisés. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto en sí se podrá acercar para ofrecer las ofrendas ígneas del Eterno. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Sin embargo, el Eterno aquí da la siguiente condición: podrá comer el pan de su Dios procedente de las cosas santísimas y de las santas, pero no podrá traspasar el velo ni acercarse al altar, pues tiene defecto en sí. No profanará mi santuario, porque yo soy el Eterno que los santifico. Así habló Moisés, Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces, este hombre con algún defecto, si se encontraba en él, no podía oficiar para ofrecer el pan, las ofrendas ígneas, ni traspasar el velo, pero sí podía comer en ese lugar santo apartado de las cosas consagradas con el resto de los sacerdotes. Incluso podía servir como guarda en el tabernáculo, tener cuidado de cierto orden en el tabernáculo, pero no ofrecer los sacrificios. No es que era descartado del todo. Ahora, podrán decir muchos, bueno, pero es que el Señor aquí está haciendo acepción de personas, está siendo injusto, es de la familia. No se trata de eso. Se trata de que el servicio era sombra de lo que había de venir, que es Yeshua, el Señor. Y en él no fue hallado defecto, fue hallado sin tacha, sin mancha, delante del Eterno Dios. Es decir, él no pecó. Entonces, este servicio del sacerdocio debía ser de la misma forma, sin tacha, sin mancha, sin defecto, tanto delante del Eterno Dios como delante de los hijos de Israel. Yeshua no faltó en ninguna ocasión, ni para con el Eterno Dios, ni delante de los judíos de Israel en las naciones. Para las naciones, perdón. Pasamos de esa forma entonces al capítulo número 22. Donde, como mencioné, estudiaremos sobre la pureza de las ofrendas y las características de estas ofrendas. Y hay algo importante, y es que tanto el que ofrece como tanto lo que se ofrece, perdón, en este caso la ofrenda, como el que ofrece, es decir, el que ministra, deben estar consagrados, deben estar alineados a los mandamientos del Eterno Dios. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo santo, lo hemos mencionado, es decir, consagrado, apartado de las demás naciones y destinado a una manera especial al servicio
del Eterno. Los sacerdotes dentro de Israel se les exigía más que el pueblo, es decir, debían ser más apartados y debían cumplir unos mandamientos adicionales. Entonces, para que la ofrenda fuese aceptada, el pueblo se preparaba, tanto ellos como individuos y sus ofrendas respectivas, y el sacerdote que iba a oficiar en el altar con el sacrificio. Era toda una preparación, era toda una dedicación del pueblo para preparar la ofrenda y ser la mejor, para que todo el servicio, tanto desde la persona que escogía la ofrenda, la observaba, la examinaba minuciosamente, como aquel que la iba a presentar en sacrificio, es decir, el sacerdote que la iba a faenar. Entonces el animal era observado rigurosamente para ser ofrecido. No había nada improvisado, no había nada que ocurrir, no había ocurrencia dentro ni en el pueblo ni en los sacerdotes, porque de lo contrario no cumpliría con ciertos mandamientos o iba a salirse de lo establecido por el eterno Dios, que se vio más adelante en la historia del pueblo de Israel. Extranjeros llevaron sacrificios, presentaban los sacrificios con defectos, no les interesaba la condición del animal, de la ofrenda, sino que cual sea, y hasta los que tenían defectos los presentaban, profanando así el nombre del eterno Dios y deshonrándolo. Entonces la persona debía estar limpia, es decir, no padecer enfermedad. No debía tocar nada impuro, como por ejemplo algún animal muerto, algún animal no limpio. Con relación a la ofrenda, esta debía ofrecerse un macho sin defecto, y lo vamos a leer. Diles, durante vuestras generaciones, cualquier descendiente que estando impuro se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran, tal persona será cortada de mi presencia, yo el Eterno, vuestro Dios. Aquí entonces nos lo aclara. Ejemplo, yo soy alguien de Israel, me preparo, me mantengo limpio, me mantengo consagrado al Eterno, escojo mi ofrenda para consagrarla al Eterno Dios, la observo rigurosamente, está perfecta delante del Eterno Dios y la llevo delante de Él, pero el sacerdote que la va a recibir y que va a faenar el animal y ofrecerlo en el altar, no está en condición limpia, no estaba recto delante del Eterno Dios, él iba a cargar con la iniquidad. Entonces ahí había ya un defecto en el servicio al Eterno Dios. Por eso dice, en este caso, para que se entienda, habla a los hijos, desde el verso 2, habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican, para que no profanen mi santo nombre, yo el Eterno. Diles, durante vuestras generaciones, cualquier descendiente vuestro que estando impuro se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran, tal persona será cortada en mi presencia, yo el Eterno. Entonces no era solo la persona del pueblo normal que llevara sus sacrificios, sino también los sacerdotes. Ahora, del otro lado, no era solo de los sacerdotes que mantenerse limpio, sino de la persona normal del pueblo de Israel que llevaba su ofrenda. Era todo un proceso, era todo un contexto cultural y ritual que involucraba ofrecerse delante del Eterno Dios y presentar lo mejor delante de Él. Entonces dice el verso 4, cualquier varón de la descendencia de Aarón que sea leproso, padezca gonorrea, no comerá de las cosas santas hasta que esté limpio. Asimismo, el que toque cualquier cosa impura, o el varón que padezca flujo de semen, o el que toque cualquier reptil, o una persona a la cual se llegue impuro, debido a cualquier impureza suya, la persona que la toque será impura hasta la tarde. Y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua. Hablando del sacerdote. Al ponerse el sol será limpio y después podrá comer las cosas santas porque es su alimento. No comerá nada mortecino, ni despedazado, ni por fiera, porque será contaminado con ellos, yo el Eterno.
Esta era la condición antes de presentar la ofrenda, de la cual debían cuidarse los sacerdotes. Guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Eterno que los santifico. Hablando nuevamente a los sacerdotes, toda esta porción es la regulación para los Juanín y el sumo sacerdote. Ningún extraño comerá de lo santo, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero podrán comer de lo santo. Solo ellos y la hija que estuviese aún soltera, que no haya tenido marido, que vive en la casa de los sacerdotes, aquellos hombres que tengan defecto también podían comer de lo santo, ya lo mencionamos. Pero si el sacerdote compra una persona con su dinero, ésta comerá de ello, y el nacido de su casa comerá de su pan. Comerá, es decir, aquellos siervos o esclavos que el sacerdote comprara para trabajar en su hogar, ellos vendrían siendo de la familia y ellos también podrían comer de las cosas santas que se apartaban para los sacerdotes. En una porción más adelante estaremos hablando, la hemos mencionado anteriormente, estas cosas santas que eran para los sacerdotes. Las ofrendas votivas, lo consagrado, la espaldilla derecha, las ofrendas mecidas, las primicias, todas estas eran para los sacerdotes. Luego dice, cuando la hija de un sacerdote sea para un varón extraño, no podrá comer de las cosas santas. Es decir, cuando la hija de un sacerdote se casase con un extranjero, no podía ya acceder a las cosas consagradas que comía en la casa de su padre. Pero si la hija de un sacerdote llega a ser viuda o divorciada y no tiene descendencia y vuelve a la casa de su padre como su juventud, entonces ahí sí podía nuevamente comer de las cosas consagradas. Pero ningún extraño, dice, podría comer de él. Y el que inadvertidamente coma una cosa sagrada, restituirá la cosa sagrada del sacerdote añadiendo a ella una quinta parte. No profanarán pues las cosas santas que los hijos de Israel hacen elevar ante el eterno Dios, haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas consagradas, porque yo soy el Eterno que los santifica. De todas estas cosas que los hijos de Israel apartaban como consagrado al Dios eterno, el primogénito, y todas estas cosas eran para los sacerdotes, que se presentaba el sacrificio, una parte era para los sacerdotes. De eso era lo que ellos se alimentaban y comían. Pero dice, ningún extranjero, además de todas estas regulaciones, ningún extranjero comerá de ellas. ¿Qué quiere decir esto también? Que aquel que no reconoce el Eterno en su vida, no reconoce a Yeshua como el Señor, no podrá gozar de las bendiciones del Eterno Dios, de todo lo consagrado del Eterno Dios para su pueblo, que Él tiene apartado para su pueblo. Ningún extranjero, cuando dice que no comerá de ello, habla de aquel que no ha nacido de nuevo, que no conoce al Señor. Hoy, hablando en nuestro contexto, hoy en día. Ahora, por mucho tiempo la religión que se ha introducido en el pueblo del Eterno Dios ha hecho separación entre Israel, el Israel hoy en día, la tierra, los judíos y el resto de las naciones. Diciendo que ellos son gentiles, pero entendemos por la dispersión de las dos, de la casa del reino del norte, la casa de Israel, las 10 tribus que fueron esparcidas, que ellos se asimilaron a las naciones en todo el mundo, llegando hasta nuestros días. El Eterno Dios nos alcanzó por ser parte de la descendencia de Israel dispersa en las naciones, y ahora somos de la casa de Israel. Entonces no somos extranjeros para el Eterno Dios, no somos extranjeros para los mandamientos del Eterno Dios, porque ahora somos parte de Israel. Sino aquel que no es parte de Israel, que no ha conocido al Señor, que el Señor no le ha dado la oportunidad de ser parte de su familia, de su casa, de sus hijos. Son aquellos que no gozan, no van a gozar de toda la herencia del Padre Eterno, de sus bendiciones, de sus cosas consagradas para su pueblo, el pueblo que Él escogió para sí y que Él también es santo para su pueblo, es decir, que Él ahora es nuestro Dios.
Seguimos entonces, el verso 17, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel que fuese forastero, cualquier hombre de la casa o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o voluntarias, las cuales presentan al Eterno como holocausto, a fin de que sea acepto por vosotros, deberá ofrecer un macho sin defecto de la vacada, o de los corderos, o de las cabras. No aproximaréis nada que tenga defecto en él, pues no os será acepto. Entonces, aquí habla de los sacerdotes que también debían, ¿cómo decirlo? Juzgar, vigilar, examinar de que aquella ofrenda traída por una persona del pueblo de Israel debía cumplir con estos mandamientos. Los sacerdotes eran encargados de reproducir la cultura del Eterno establecida en su Torá, es decir, de reproducir los mandamientos relacionados al culto en el pueblo, para que ellos pudiesen conocer todo lo relacionado al sacrificio que iban a traer al tabernáculo. Entonces los sacerdotes les enseñaban a los del pueblo, y los del pueblo a la hora de escoger su ofrenda debía cumplir con las regulaciones. Mas, sin embargo, los sacerdotes a la hora de recibir la ofrenda debían validar que estas especificaciones o estas características de la ofrenda se cumplieran, estuviesen alineadas, perfectas, fueran aceptas delante del Eterno Dios para el sacrificio. Para el sacrificio. Es decir, acá nos lo da el Eterno Dios como para que lo podamos ver. Y cuando alguien haga acercar un sacrificio de paz ante el Eterno para cumplir una ofrenda voluntaria, sea del ganado del rebaño, tendrá que ser sin defecto para ser aceptado, no habrá defecto en él. Entonces dice, ustedes examinarán que no sea ciego, lisiado, verrugoso, sarnoso, roñoso. Estos no haréis acercar ante el Eterno como ofrenda ígnea, ni los pondréis sobre el altar del Eterno. Podrás presentar un novillo o un carnero deforme o imperfecto como ofrenda voluntaria, pero no será aceptada como voto. Y expliquemos esto para que no haya confusión de que, entonces el Eterno sí aceptaba una ofrenda con defecto. No se trataba de eso. En el verso 23, bien, hay una ofrenda era como voto y otra ofrenda era como voluntaria. No es la misma ofrenda o no es el mismo motivo para la ofrenda. Aquella ofrenda como voto, cuando se apartaba, digamos, pongamos como ejemplo un cordero, se apartaba como un cordero como ofrenda de voto para el Eterno Dios, por algún voto. El acuerdo de la ofrenda o el voto quedaba ligado al animal, a la ofrenda. Es decir, si algo le pasaba a ese cordero que se había preparado para un voto para el Eterno Dios, quedando con defecto, debía ser suplantado para que fuese limpio, fuese recto. Por eso dice al final del versículo, pero no será aceptada como voto. La que sí podía ser aceptada en el caso de que tuviese un deforme iba a ser la voluntaria. Es decir, alguna que la persona apartaba porque la escogió para presentarse del Eterno Dios. Pero aquel que hizo la ofrenda como voto está ligado a la persona. Está ligado a su decisión de presentarlo delante del Eterno Dios. Entonces debía suplantar ese cordero para que fuese recto. Ahora, aquella ofrenda voluntaria era de olor grato, de presentarse al Eterno. La persona estaba ligado al voto por cumplir una parte y el Eterno otra. Pero la ofrenda voluntaria era de corazón, de presentarse solo al Eterno
como olor grato a él. No ofreceréis al Eterno animal con testículos aplastados, magullados, arrancados o cortados. No haréis eso en vuestra tierra. Ni aun por mano extranjeros permitiréis que esos animales sean aproximados como pan de vuestro Dios, porque son deformes y tienen defecto. No serán aceptos. La palabra que ha sido traducida como pan también significa alimento, por eso es en general estos animales, no se refiere a un pan como tal, sino a alimentos en general. No serán aceptos. Luego el Eterno habló a Moisés diciendo: cuando nazca un ternero, oveja o cabrito, estará bajo su madre 7 días, pero desde el 8º día en adelante será acepto como ofrenda ígnea delante del Eterno. Ya sea vaca o oveja, no la podréis degollar con su cría el mismo día. Es decir, no podía presentar la mamá con el hijo el mismo día, sino debía ser en otro día. Bien, lo importante entonces es ver, leamos Filipenses 2, 3, 4, dice: nada hagan por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como si fueran mejores que ustedes. Pongan la mira en los intereses de los otros y no en los de ustedes. Todo lo que hagamos, sea hecho de palabra, debe hacerse para la gloria del eterno Dios. Es decir, Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y que nuestra ofrenda sea de corazón, con un corazón alegre delante del eterno Dios, siempre apartando lo mejor, siempre apartando esa parte de nuestro corazón reflejada en nuestra ofrenda. ¿Por qué el Señor pide que la ofrenda sea sin defecto, sea limpia, sea recta delante de Él? Porque habla de la ofrenda era el sustituto de la persona delante del eterno Dios. Entonces, si alguien llevaba un animal con testículos magullados, el Eterno no miraba al animal, miraba a la persona con los testículos magullados. Si alguien llevaba un animal tuerto, el Eterno no miraba al animal tuerto, miraba al hombre que llevaba ese animal como tuerto, era un reflejo de la persona. Entonces, el eterno Dios lo que anhela es nuestro corazón, es el reflejo de nuestro corazón. Entonces, si hay algo torcido en nosotros, la ofrenda estará torcida delante del eterno Dios. Por eso todo lo que nosotros hagamos sea de corazón y como para el Señor. Todo lo que nosotros presentemos como ofrenda al Señor, como ayuda a otros, sea como para el Señor y no para agradarnos ante los hombres. Debe ser el reflejo de nuestra actitud de adoración. Nosotros somos un altar, nosotros somos una ofrenda delante de Él. Nosotros somos el sacrificio delante del eterno Dios. ¿Por qué? Porque morimos cada día. Somos contados como ovejas del matadero, así como Yeshua fue contado y murió por nosotros. Nosotros morimos al mundo cada día para vivir para Dios. ¿Y cómo vivimos para Él? A través de sus mandamientos. ¿Cómo somos consagrados y nos santificamos a Él? A través de sus mandamientos. Sus mandamientos nos hacen santos, nos hacen consagrados, porque somos un pueblo especial, escogido por el Eterno, pero para vivir de acuerdo a su cultura, a sus mandamientos. Entonces, todo esto que estudiamos en relación a los sacrificios, a los sacerdotes, a lo que se debe presentar para derramar sangre en el altar, ya hoy en día no se hace, primero porque Yeshua cumplió todos estos mandamientos. Entonces no es que la Torá está abolida, no, sino que todos los mandamientos relacionados al sacrificio fueron cambiados porque Yeshua los cumplió como el sacrificio de ofrenda voluntaria, como el sacrificio de paz, como sacrificio por el pecado, como sacrificio por la culpa, como voto. Yeshua cumplió todos estos sacrificios en su cuerpo, en su muerte, en el madero, en el altar allá afuera de Jerusalén, para derramar su sangre. Y al derramar su sangre cumple todos estos tipos de sacrificios, tanto por expiación, por pecado, por culpa, para reconciliación, como ofrenda voluntaria, como ofrenda ígnea. Lo hace delante del eterno Dios. Y ahora nosotros, al nacer de nuevo,
por el sacrificio de Yeshua, somos vistos delante del Padre como Yeshua. Por eso somos uno con Él. Entonces todos estos mandamientos relacionados a los sacrificios ya no se cumplen. El templo fue destruido, no hay un lugar donde ofrecer sacrificios, y si hubiese no se debería hacer porque Yeshua los cumplió. Entonces no es que la Torá está abolida, la Torá fue modificada a un nuevo y mejor pacto por Yeshua, donde ahora ya no es el sacerdocio arónico, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Yeshua el sumo sacerdote. Eso debemos entenderlo y no solo repetir lo que otros dicen o lo que se ha heredado de nuestros antepasados como una doctrina de error, diciendo que la Torá ya no está vigente, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No es así, sino que Yeshua cumplió esos mandamientos y vivió por la Torá. Sus discípulos vivieron por la Torá guardando las festividades. Y cuando Yeshua venga, también guardaremos esas festividades. Isaías 66 lo dice. En base a eso, entonces, viene Levítico 23, el siguiente capítulo. El siguiente capítulo donde el Eterno nos entrega todas estas regulaciones de culto para su pueblo. Es decir, ahora estas serán mis festividades solemnes, estas van a ser mis santas convocatorias. Ustedes vivirán de acuerdo a estas festividades. Ya no vivirán bajo el día de saliendo de Egipto. Recordemos el contexto: el pueblo de Israel sale de Egipto, están entrando al desierto y Él está cambiando su estilo de vida. Les está entregando es la Torá, la instrucción del padre, en este caso la esposa, el esposo para su esposa, de cómo debe vivir ahora. Entonces ya no van a celebrar la fiesta del Nilo, ya no van a estar en las festividades de Egipto, en todo lo que se celebraba al año en Egipto, sino que ahora van a vivir de acuerdo a mis festividades. Ahora, Egipto, tipología del mundo. Es como si el Eterno hoy en día nos dijera: ya no van a celebrar el día de la madre, el día de Isis, el día de Semiramis, de Istar. Ya no van a celebrar el día del padre, el día de Ra, el día de Nimrod. Ya no van a celebrar el día del niño, el día de Horus, el día de Tamuz. Ya no van a celebrar la Navidad porque no está en la palabra, no es pagana. Ya no van a celebrar el día de brujas. El día de Halloween ya no celebrarán ninguna de esas festividades, sino que ahora van a celebrar estas mis festividades porque siguen vigentes, porque no están abolidas, porque encierran todo el plan de redención del Eterno, porque son sombra de Yeshua, hablan de Yeshua, y todas apuntan al Mesías, tanto en su primera venida como su segunda venida. También son inspiradas por Dios, no fue ocurrencia del pueblo de Israel, no fue ocurrencia de los judíos, no fue ocurrencia de una tribu en específica, sino que fue dadas por Dios, es decir, fueron reveladas por el Eterno para su pueblo. Y lo vamos a leer textualmente, Levítico 23. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes del Eterno, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Estos son mis tiempos señalados, dice el Eterno. Estas son mis fiestas solemnes, las fiestas del Eterno. No son las fiestas de los judíos. Así que si usted dice que está judaizando, que estamos judaizando, o que alguien que celebre la fiesta está judaizando porque celebra la fiesta de los judíos, permítame decirle que está equivocado, que no son las fiestas de los judíos, por lo tanto no estaríamos judaizando. Son las fiestas del Eterno Dios, por lo tanto estaríamos alineados a la cultura del Padre. Como pueblo del Eterno Dios, como hijos del Eterno Dios, como familia del Rey. Son las fiestas del Eterno Dios y lo vamos a ver
aún hasta nuestros días siguen vigentes, porque lo dice aquí la palabra, por todas vuestras generaciones y en todo lugar donde habitéis, o donde sean vuestros asentamientos, según la versión. Es decir, que si vives en China, allá también debes celebrar Shabbat. Si vives en Siberia, allá también debes celebrar Shabbat. Si vives en Alaska, allá también debes celebrar Shabbat. Porque son las fiestas del Eterno en todo lugar donde sean vuestros asentamientos, donde habitéis. Lo voy a leer. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero al 7º día será Shabbat de reposo solemne. Esta santa convocación, no haréis ningún trabajo. Es Shabbat para el Eterno en todos vuestros asentamientos. Es Shabbat para el Eterno en todo lugar donde habitéis. Es el día santo del Eterno Dios. A ningún otro día el Eterno le puso nombre. Llamó al primer día, el segundo día, al 7º día le puso nombre Shabbat, que también significa semana, es una de las traducciones, pero también es reposo, es Shabbat, el día en el cual el Eterno cesó de crear, contempló la creación, se fue al final para ver todo su plan de redención y lo encerró en sus festividades. Génesis dice que Él creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas para señalar las estaciones, los días, los años. Entonces, la palabra estaciones es la palabra moed en hebreo, que también es el significado de las fiestas del Eterno. Son días señalados, son santas convocaciones, es una cita, que otra palabra es la palabra mikra, que también significa convocación o cita. 6 días se trabajará, ya lo leí el verso 3. Entonces dice el verso 4, estas son las fiestas solemnes o las santas convocaciones señaladas del Eterno. Nuevamente lo dice, del Eterno, del Señor, del Dios eterno. Las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Debe anunciarse, debe recordarse que estas festividades debemos ubicarnos, debemos reunirnos, porque es una santa convocación, y que debemos reunirnos en un tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Eterno Dios? Anteriormente ellos no lo hacían por un calendario como el que tenemos nosotros hoy, sino lo hacían por observar los astros, por observar el tiempo. Hay una cooperación entre la luna, el sol y las estrellas. El Eterno Dios las creó para señalar estas festividades, para que fuesen de guía para este tiempo, para los tiempos de las fiestas, que lo vamos a mencionar. Pero entonces dice que el Eterno señaló la luna, las estrellas y el sol para que fuesen ubicadas. Sí, en nuestros días tenemos el calendario, ok, pero veamos esto. Dice que cuando el Eterno creó, en el proceso en el cual estaba creando los cielos y la tierra, toda la creación, en el Génesis, en los primeros capítulos, dice que fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces, esto es de tarde a mañana, es decir, en la noche era un día. ¿Cómo es esto? Pero no tengo un día en el sol. Es que fue cambiado a través de Roma, el calendario gregoriano, donde ahora en nuestra actualidad se toma el día de sol. Pero en el calendario bíblico, en el calendario del Eterno Dios, son días de luna, no de sol. El sol señala el fin y el inicio y el término de un día, pero desde la tarde a la mañana. No se rige, el Eterno no se rige por el sol, se rige en una cooperación entre el sol, la luna y las estrellas, donde la luna señala con mayor claridad, con mayor firmeza, autoridad, señala las estaciones o las santas convocaciones en el cual debía celebrarse estas festividades. Pero es una cooperación entre ellas, porque era todo un proceso para señalar un día donde al ocultarse el sol, el día empezaba, o el Shabbat, en este caso si es Shabbat, empieza cuando se ven las primeras estrellas.
Y esto cumple con la palabra del Eterno, donde por 2 o 3 testigos señalarás todo asunto o decidirás todo asunto. Al ocultarse el sol con la salida de 2 o 3 estrellas, ya se da inicio al día de Shabbat, día de luna, de la tarde a la mañana, un día. Dice la palabra en el proceso de la creación. Bien, luego dice, estas son las fiestas del Eterno señaladas, las santas convocaciones que proclamaré en su tiempo señalados. En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pesaj es del Eterno. En el primer mes, el mes de Abib o Nisan, que se da siempre entre marzo a abril en nuestro calendario hoy día. El primer mes, al día 14 del primer mes, Pesaj es del Eterno. El día de Pesaj, hemos mencionado las festividades, no vamos a mencionar todo lo que encierra todo el contexto de las festividades porque necesitaríamos un seminario para hablar de las festividades del Eterno Dios. Solo la mencionaremos en el orden y como el Eterno está hablando. Por eso digo que el capítulo 23 es solo un resumen de las festividades. Encierra en el libro de Números todo un proceso de sacrificio, todos los tipos de sacrificios que debían de hacerse, más los sacrificios que se hacen en Shabbat. Pero es importante mencionar que el Eterno, al inicio de decir, estas son mis convocaciones, Él señala el Shabbat, como también una señal para la llegada de esa festividad, en los cuales se cuentan los días para la llegada también de las fiestas denominadas fiestas mayores, que son estas 7 fiestas que mencionan acá. Pero el Shabbat del Eterno nos los deja para hacerlo semanalmente. Lo menciona de primero en la palabra, en todo lugar donde habitéis lo celebraréis. Entonces sí tiene importancia el Shabbat, como también estas fiestas mayores. Entonces el día de Pesaj será en el día 14. En el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para el Eterno. 7 días comeréis pan sin levadura. Esta festividad se celebró por primera vez en Egipto con la salida de Israel de Egipto. Y hablemos sobre estas festividades, de qué nos hablan estas fiestas. Entonces la festividad de Pesaj, que significa pasar por alto. Ya lo dije, la fecha de la celebración es el mes de Abib o Nisan, lo acabamos de leer en el día 14. En su aspecto histórico nos habla de la salvación de los primogénitos de la muerte en Egipto, cuando estuvieron en Egipto, y la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hoy en nuestros días es nuestra salida del mundo, de Egipto, tipología del mundo, nuestra salida del mundo, de ser libertados de la muerte para nacer para Yeshua, para entrar en el proceso del nuevo nacimiento delante del Eterno Dios, en ese aspecto histórico. Ahora, en el contexto profético nos habla el sacrificio de Yeshua y también de las promesas que Él le dio al pueblo. Te sacaré, te libertaré, te redimiré, te posicionaré o te introduciré en la tierra. Como dije, solo lo estoy mencionando. Hay muchos más aspectos que necesitaríamos un seminario para ello. Entonces, en lo personal habla del perdón de los pecados en nosotros y la liberación de la muerte. Luego dice Levítico 23, 6, en el día 15 del mes de esa fiesta serán los panes sin levadura. En el primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre, es decir, el día 15. Durante 7 días haréis acercar ante el Eterno ofrenda ígnea. Debían ofrecer sacrificios durante esos 7 días, además del sacrificio diario, que era un cordero en la mañana y uno en la tarde. Por eso digo, hay muchas cosas más que no se mencionan acá, que encierran la festividad. El 7º día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. ¿De qué nos habla esta festividad de panes sin levadura? Son 7 días, del día 15 a 7 días, y al 7º día será santa convocación. Entonces, la salida de Israel de Egipto es lo que nos habla en el contexto histórico esta festividad, donde no hubo tiempo de que los panes fermentaran, de que
de que hubiese levadura en los panes y debieron salir a prisa de Egipto. Entonces durante 7 días no se hallará levadura. La levadura es tipo del pecado. Existe levadura de los fariseos, levadura de los saduceos, la levadura de Herodes y la levadura de malicia y de maldad relacionada más al mundo. Las otras, Herodes, de los fariseos y de los saduceos, nos hablan de error, de hipocresía, de contaminar el servicio en el templo, de profanar el servicio en el templo. Yeshua habla todo esto en Marcos 16, se lo menciona a los discípulos. En el contexto profético nos habla de su cumplimiento, lo vemos en Yeshua, que murió sin pecado, murió limpio, murió sin levadura. Y para nosotros nos habla de esa santificación, de esa separación del pecado, de las levaduras de malicia y de maldad, de error, de profanar el servicio, el culto al eterno Dios. Sigamos entonces, el verso 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y selléis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Entonces esto nos habla de Bikurim, de primicias, de la fiesta de las primicias, que dice una gavilla es traducida como Omer, por eso se habla de la cuenta del Omer, que ya lo voy a mencionar. Debía llevarse esta gavilla al sacerdote. Él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis acepto. El sacerdote la mecerá al día siguiente del día de reposo. En una traducción dice Shabbat, pero este día de reposo habla del día 15, el primer día después de Pesach, de la fiesta de panes sin levadura. Esto hay que entenderse bien. Y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis un cordero añal sin defecto en holocausto al Eterno. El día 15, el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, era Santa Convocación. Ese mismo día dice que al día siguiente debía ofrecerse esta gavilla, que representaría la fiesta de las primicias. Entonces hay una parte, ahorita no tengo la cita, donde cuando fue crucificado el Señor, 2 hombres, José de Arimatea, estaba apresurado por bajar al Señor y que fuese sepultado porque se acercaba el día de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? Se ha confundido con el Shabbat, pero no era el Shabbat, era el día 15, el primer día de la festividad de los panes sin levadura, que lo acabamos de leer. El Eterno dice será Santa Convocación. El Yeshua fue sacrificado entre las 2 tardes de Pesach. Entonces venía el día 15, donde era reposo y que se llamaba Shabbat, porque era como un Shabbat alto. No era el Shabbat semanal, sino un Shabbat alto, donde el Eterno estableció como día de reposo. De ese día es que hablaba José de Arimatea para bajar al Señor y sepultarlo, porque se acercaba. Entonces, luego de ese día de reposo era que se ofrecía la gavilla como primicias, que simboliza a Yeshua como el primogénito de la resurrección. Ahora hay que entender otra cosa y lo voy a mencionar. Habían 2 corrientes o 2 interpretaciones entre los fariseos y los saduceos en relación a cuándo debía entregarse esto, si era en el día de reposo después de el primer día de la fiesta de panes sin levadura, o el día de reposo del Shabbat. Los fariseos decían que era luego del día 15, el día de reposo, donde se ofrecía la gavilla, y los saduceos decían que era luego del Shabbat semanal, es decir, si Pesach caía lunes y el día de reposo entonces de la fiesta de los panes sin levadura vendría siendo martes. Para los fariseos el miércoles debían entregar la gavilla. Para los saduceos debía ser después del Shabbat, o sea, debía pasar jueves, viernes, sábado, y ahí el domingo debían ofrecer la gavilla como día de primicias. Habían esas 2 interpretaciones. Hasta hoy en Israel la más aceptada, la que se ha tomado, ha sido la de los fariseos, aunque aún existen debates en relación a ello. Lo menciono para que esté al tanto y pueda
entender más el contexto del tiempo en el cual murió el Mesías y lo que se enseñaba en aquel tiempo. Bien, luego el verso 13-14 dice cómo debía ser acompañado este sacrificio para el día de que se ofrecían las gavillas como primicias, y con su ofrenda, con su libación y con su libación de aceite y de vino. El verso 14, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos, en todo lugar donde habitéis. Nuevamente lo dice, es decir, si vives en la Conchinchina, en Japón, en Australia, en donde sea, allí también lo vas a celebrar y guardar la festividad del Eterno. Desde el día siguiente del Shabbat, es decir, del día de reposo o de la semana, desde el día que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Nuevamente, según la interpretación, 14 Nisan, el 15 es día de reposo que se refiere a este Shabbat. El día 16 que se llevaba la gavilla como primicia, desde ese día se empezaban a contar las 7 semanas completas para llegar al día de Shavuot. Hasta el día siguiente, el séptimo Shabbat o el séptimo reposo o la séptima semana, de acuerdo a la versión, contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Esto es el día 50, la festividad de Shavuot, que nos habla acá el Eterno en Levítico 23. De hecho, esta festividad era una fiesta de peregrinaje, lo estudiaremos también del libro de Deuteronomio, en el cual debían todos juntarse en Israel para celebrar esta festividad. Esta festividad es también llamada Pentecostés, donde estaba reunida toda Israel en Hechos 2, cuando hubo el derramamiento del Espíritu. Bien, repasemos entonces Bikurim, la fiesta de las primicias. Habla de los primeros frutos de la cebada y del trigo, donde se habla esta gavilla. Entonces, en el contexto profético habla de la resurrección del Mesías. Yeshua, el primogénito de Miriam, en Mateo 1, 23 al 25. Yeshua, el primogénito del Eterno, Hebreos 1, 6. Yeshua, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1, 15. Yeshua, el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8, 29. Yeshua es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20 al 23. Y Yeshua, el principio de la creación del Eterno, en Apocalipsis 3, 34. Lo menciono rápidamente, pero ahí le va a quedar el video para que lo pueda repasar y estudiar con más detenimiento. Entonces hablamos que después de 7 semanas, al día 50 era la festividad de Shavuot. Y esta festividad en el contexto histórico nos habla de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. De hecho, si se cuentan los días, fue exactamente en el día 50 cuando el Eterno entregó a Israel en el monte Sinaí, en el desierto, la Torá a su pueblo. Y tiene un cumplimiento profético en Hechos 2 con la venida del Espíritu sobre ellos y que viene un viento recio y todos hablaron en las distintas lenguas de los que se presentaban ahí. Partos, medos, elamitas, hablaron en sus lenguas, les enseñaron en sus lenguas, pero también está en proceso del cumplimiento porque es basado en Joel 2, donde dice 2 días te daré vida y al tercero te resucitaré. Habla de nuestros días y vuestros jóvenes y vuestros ancianos y vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos tendrán visiones y vuestros jóvenes soñarán sueños. Habla de Joel 2 de la llenura del Espíritu. Y en el aspecto personal también tiene el cumplimiento de Jeremías 31, donde la Torá iba a ser grabada en nuestros corazones. Fue grabada en nosotros y ha sido grabada y está siendo grabada al profundizar en ella, al estudiar su Torá, su palabra. Sigamos entonces.
habla de todo el sacrificio que debía, de parte del sacrificio que debía presentarse en el día de Shavuot, sacrificio por el pecado, sacrificio por las ofrendas de paz. Y el sacerdote balanceará como ofrenda mesías delante del Eterno juntamente con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosas sagradas al Eterno para el sacerdote. En ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis trabajo de servidumbre, estatuto perpetuo por vuestros asentamientos, por vuestras generaciones. Nuevamente, Shavuot también dice, por vuestras generaciones en lugar donde habitéis. Y algo interesante que el Eterno hace para que nosotros no nos olvidemos de los necesitados y nos acordemos de ellos siempre. Dice, cuando seguís la mies de vuestra tierra, en esta festividad donde se recogía todo, cuando seguís la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya cegada, la dejarás para el pobre y el extranjero, yo el Eterno vuestro Dios. Es decir, dejarían una parte para que aquel que no tenía tierra y estaba necesitado pudiese comer de ello también. Dice el verso 23, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, otro día de Shabbat alto o Shabbat fuera del Shabbat semanal. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante el Eterno. Este es el día de Rosh Hashanah, el inicio o cabeza de año en la festividad de Yom Teruah o la festividad de las trompetas, el primero de Tishrei, que es el 7º mes. Y en el aspecto histórico habla del sonido del shofar, como lo mencionó el año nuevo bíblico. En el contexto profético habla del levantamiento, del regreso del Mesías en las nubes, en el aire, donde seremos levantados y habrán la resurrección, resucitarán aquellos para irnos con él a las bodas del Cordero. Entonces, en el aspecto personal nos sale la resurrección y transformación para ser levantados con él, celebrar las bodas del Cordero y luego regresar. Bien, el verso 27 dice, ciertamente el día 10º de ese mismo mes, el mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante el Eterno. Ningún trabajo haréis en ese mismo día porque es un día de expiación para hacer expiación por vosotros en presencia del Eterno vuestro Dios. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, lo exterminaré de entre su pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos, nuevamente, en todo lugar. Sábado de reposo solemne os será. Humillaréis vuestras almas el 9º día del mes, reposando en vuestro reposo, en vuestro Shabbat, desde la tarde hasta la otra tarde. ¿De qué nos habla este día, el 10º día del 7º mes? Del día de Yom Kippur. Del día de Yom Kippur, donde no se debía hacer ningún trabajo, no se debía comer ningún trabajo y debían hacerse, debían reposar, estar, afligir vuestras, cuando dice afligir vuestras almas, habla de no ingerir alimentos, de no comer, y era un día clave, mucho más que el resto de los días del año, porque era el día de redención, era el día de expiación, era el día de Yom Kippur. De hecho, en este día ni siquiera se podía cocinar, por eso no se podía comer, afligir vuestras almas. En el aspecto histórico, este día habla de cuando Moisés obtuvo el perdón por el pecado del pueblo por el becerro de oro. Ya lo estudiamos en las porciones anteriores en el libro de Éxodo. En este día el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para obtener el perdón por los pecados del pueblo. Es decir, en este día es cuando el sumo sacerdote entra para rociar la sangre del macho cabrío que fue escogido para sacrificio.
y rociaba la sangre por el perdón del pueblo. Entonces todo el mundo estaba atento a este día, afligía sus almas, se dolían, estaban a la expectativa de obtener esa redención, de esa expiación de los pecados. En el día de Yom Kippur. En este día Yeshua pone los pies en el Monte de los Olivos y nos habla el cierre de las puertas. En el contexto social, quiero mencionarlo, todo Israel debe ayunar en ese día. Todo el pueblo ayuna, de hecho, aún en ese día, en el día de Yom Kippur, porque aunque algunos o mucha mayoría en Israel hoy día no guarde Torah, no esté alineado a los mandamientos del eterno Dios, como cultura de su pueblo, ellos aún ayunan ese día, celebran esa festividad como cultura de su pueblo, como si en el occidente celebraran el Día de la Madre. En Israel, fijo que siempre lo celebran. En Israel, que no celebra el Día de la Madre, sí celebran Yom Kippur como contexto social general de toda la nación. Luego de esto, entonces, el Eterno habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de los tabernáculos o cabañas para el Eterno durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante el Eterno. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda al Eterno. En reunión solemne ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante el Eterno, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones cada día, lo que al día corresponda. Ello además de los días de reposo del Eterno, es decir, de los Shabbat, además de vuestros dones, además de vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, daréis al Eterno. Es decir, Él da estas especificaciones para sus fiestas solemnes, además de cualquier sacrificio diario, del sacrificio diario que se presentaba un cordero en la mañana y en la tarde. Además del día de Shabbat, si caía en día de Shabbat, que se presentaban 2 corderos, además del sacrificio del cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Todo esto con sus ofrendas de oblación, de libación y de vino y de aceite. Debía presentarse. Luego en Números estudiaremos todos los sacrificios que debían presentarse en este día de las festividades. Si era un macho cabrío, si era un cordero, si era 7 becerros. En día de la festividad de tabernáculos debían presentarse 14 becerros el primer día, 13 el segundo día, así sucesivamente. Ya lo estaremos conversando, solo que él habla acá del día de la festividad. Y de hecho este día nos habla en el contexto histórico, el paso de Israel por el desierto, su estancia en el desierto. Por eso dice: durante 7 días habitaréis en tiendas, en cabañas o en tabernáculos, porque Israel habitó durante 40 años en cabañas o en tiendas en el desierto. Entonces esta festividad nos habla de ese paso de Israel por el desierto. En el contexto profético nos habla de entrar a la tierra prometida y las bodas del Cordero del reino milenial, luego de las bodas del Cordero. Luego de la venida del Mesías habla de ese reino milenial, el reino mesiánico, la introducción al reino mesiánico. Y para nuestro aspecto personal, el disfrute con él, el pasar con él ese reposo, ese Shabbat Hagadol, ese Olam Haba, que es el reino mesiánico. Bien, hay algo interesante que quiero mencionar en relación a esta festividad, comparándolo con la festividad de los panes sin levadura. Y es que el Eterno dice: en el panes sin levadura, primer día y 7º día será santa convocación.
En el caso de Sukkot, el Eterno dice, primer día y octavo día será santa convocación. ¿Por qué? Porque la festividad de Sukkot es también conocida como la fiesta de las naciones, donde todo lo relacionado a los sacrificios que se presentaban habla o está proyectado por las 70 naciones conocidas en aquel tiempo o las 70 naciones principales que el Eterno estableció. Ya hoy en día hay cerca de 200 naciones, sí, pero no ha sido por voluntad del Eterno. Él estableció las 70 naciones principales, que tiene un simbolismo también y tiene una referencia a los 70 hijos, a las 70 generaciones desde Adán, las 70 generaciones después de Noé, los 70 que entraron con Jacob en Egipto, y esta festividad entonces habla de las 70 naciones. Entonces dice primer día, santa convocación, y octavo día. ¿Por qué octavo día? Porque habla de ese octavo día, es conocido como Shemini Atzeret, o el octavo día. En ese día donde durante 7 días el Eterno festeja con todas las naciones, y al finalizar el séptimo cada quien se va para su casa, pero al octavo día le dice a su pueblo Israel, quédate un día más, por ser más especial que el resto de las naciones de la tierra. Entonces quédate un día más, y en este octavo día celébralo conmigo. Celebra tú, Israel y el Eterno, en intimidad, ellos dos, sin las otras naciones. Por eso habla de en el octavo día, diferente a los panes sin levadura, que en el primero y el séptimo es santa convocación para todos. Bien, sigamos mencionando solo como un contexto de celebración. El Eterno Dios dice que en este día, ello además de el 39, ciertamente en el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne al Eterno durante 7 días, la misma de Sukkot. El primer día habrá un reposo solemne, y al octavo día también habrá un reposo solemne. En el primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y durante 7 días os regocijaréis en presencia del Eterno vuestro Dios, no solo por el perdón recibido en la festividad de Yom Kippur, sino por la celebración con el Mesías, proyectado al Mesías y a su reino mesiánico. Celebraremos durante esos 7 días con estos frutos, con estos ramas de árboles que el Eterno menciona. Celebraréis esta fiesta solemne al Eterno anualmente durante 7 días, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Lo celebraréis en el mes séptimo. 7 días moraréis en tabernáculos, en tiendas. Y esto lo hace Israel, los que celebran la festividad aún en la tierra. Todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Así les enseñó Moisés entonces las festividades solemnes del Eterno. Estas 4 especias que el Eterno menciona al pueblo para que tomaran y celebraran durante 7 días con ellas, no dice específicamente cuáles son, pero con la tradición podemos tener una idea de cuáles son. La primera es el etrog, que es una variedad de sidra que se parece a un limón grande. La siguiente es lulaj, que es una palmera datilera. La siguiente es hadasa, que es la flor de mirto. Y el último es el arabó, que es un sauce de río. Estas 4 ramas las usan, y con ellos se regocijan, moviéndolas, batiéndolas, celebrando la festividad de tabernáculos, y ellos habitan en cabañas, en tiendas. De esa forma entonces vamos culminando con el capítulo 24. Pasamos al capítulo 24. Como mencionamos, habla de el encendido de la menorá, de mantener el cuidado de la menorá encendida, de los panes de la proposición en la mesa, y del el profano que habló acerca del nombre del Eterno, profanó el nombre del Eterno. Ordena a los hijos de Israel, dice, que te proporcionen aceite puro de oliva. No era
de soya, de palma, de aceite vegetal. No era de ese tipo de aceite que conocemos hoy en nuestros alimentos, era aceite puro de oliva. Para el alumbrado, para hacer la lámpara, hacer arder la menorá continuamente. Aarón la dispondrá en la tienda de reunión, era el sumo sacerdote encargado. Al exterior del velo del testimonio, es decir, fuera del altar del pacto, del arca del testimonio, frente al velo, frente al altar del incienso, en el lado norte, dice que debía colocarse el altar, la menorá, al lado norte. Entonces, fuera del velo del testimonio, para que esté de continuo delante del Eterno, desde la tarde hasta la mañana. Aquí nuevamente nos habla de cómo ve el Eterno el día. El Eterno ve días de luna. De la tarde a la mañana, él debía tener cuidado de encender la menorá, de que estuviese encendida. Una redoma de aceite duraba durante un día. Y la preparación duraba 8 días, la preparación del aceite. Entonces ellos debían estar anticipados para que la luz se mantuviese encendida. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ahora, la menorá habla del Mesías, habla de los 7 espíritus de Dios, habla de la luz del Eterno en nosotros. Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo y ustedes son luz para el mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer arder en nosotros la luz del Mesías y debemos tener cuidado, así como Aarón. La regulación era de que Aarón tuviese cuidado de mantener la lámpara encendida. Nosotros, o la menorá encendida, nosotros debemos tener cuidado de mantener nuestra menorá encendida. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice Proverbios. Y nosotros somos luz para el mundo. Entonces debemos tener cuidado de que nuestra luz no sea opaca, sino que alumbre a todo en nuestro alrededor. ¿Cómo debemos mantener esa luz encendida? En nuestra relación con el Eterno, en nuestra intimidad con el Eterno, en nuestro profundizar en los mandamientos del Eterno, con lo cual nos consagramos a Él. Mantenemos esa lámpara encendida y la recordamos de Shabbat en Shabbat, cuando encendemos las velas del Shabbat, que Yeshua es nuestra luz y su gloria nos ha sido dada. Y aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno, y siempre será vista su gloria. Sobre la menorá de oro puro dispondrá las lámparas delante del Eterno continuamente. Luego habla de los panes de la proposición. Tomará flor de harina, cocerás con ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas. Las colocarás sobre la mesa de oro puro, es decir, la mesa de los panes, en 6 hileras cada una en presencia del Eterno, y debía ponerse incienso en ella. Es decir, estos eran los panes, lo menciona luego el verso 8. El pan será el pan con memorial, será ofrenda ígnea delante del Eterno. De Shabbat en Shabbat lo dispondrá delante del Eterno continuamente, de parte de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será para Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en un lugar sagrado, es decir, santo, consagrado, porque es cosa santísima para él, de las ofrendas ígneas al Eterno por estatuto perpetuo. De Shabbat en Shabbat, los sacerdotes, los hijos de Aarón y Aarón, comían estos panes que eran puestos en la mesa de la proposición, que eran perfumados con incienso, también por el incienso que se quemaba en el altar. Habla del alimento, de la provisión del Padre para sus hijos, como también nuestro alimento de la Torá. Y también de Yeshua, que habla de Yeshua, que es el pan vivo que descendió del cielo. Habla también de Yeshua, que es nuestro alimento. A través de su cuerpo nosotros tenemos sanidad y tenemos vida. Por estatuto perpetuo. Bien, luego de acá entonces habla de este hombre blasfemo que era hijo de una mujer israelita con un hombre egipcio. Dice que en algún momento ellos estaban riñendo y este hombre blasfemó el nombre del Eterno, fue oído por varias personas y fue llevado ante Moisés.
fue llevado ante Moisés y lo pusieron en custodia o en la cárcel hasta que el eterno Dios dijera o diese la directriz sobre qué iba a hacer con este hombre. Entonces, el eterno entonces habla con Moisés para ver lo que se iba a hacer. Dice que los hombres que lo escucharon iban a imponer sus manos sobre este hombre, los hombres que escucharon cuando blasfemó debían poner la mano sobre él y apedrearlo. Entonces, aparte, el Eterno da una regulación en relación al caso de este hombre que se presentó. Dice: cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará su pecado, y el que blasfeme en nombre del Eterno será muerto irremisiblemente. Sin falta toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo, al blasfemar el nombre será muerto. El hombre que hiera de muerte a hombre será muerto irremisiblemente. El que mata algún animal lo restituirá. Luego, para terminar, sigue dando algunas regulaciones que se van a ampliar. También se amplía luego más adelante, donde dice ojo por ojo, diente por diente. El principio de la restitución, donde alguno que daña un animal debía restituirlo completo, en otro caso debía poner una quinta parte o añadir una parte a lo dañado. Y luego dice que lo sacaron y lo apedrearon, y el hombre murió así como el Eterno había ordenado a Moisés que lo hicieran. Así lo hicieron aquellos que escucharon al hombre. De esta forma entonces concluimos con la enseñanza, con la porción de esta semana. Creo en el eterno Dios, de que su Torá sigue vigente, de que su palabra sigue vigente para nosotros, donde a través de ella nos santificamos, nos consagramos, nos apartamos y dedicamos más a Él, porque es la instrucción de un padre para sus hijos. Nos las entregó para que nosotros la viviésemos, la guardásemos, es decir, la estudiásemos, meditásemos en ella y la pongamos por obra para regular nuestro estilo de vida y dar a conocer al mundo la cultura del reino del eterno Dios. De esa forma entonces somos más especial que el resto de los pueblos para el eterno Dios. Somos luz para el mundo. Señalamos somos como aquella palabra de Yeshua, que somos puestos como una luz en alto para alumbrar al mundo y señalar el camino por el cual debemos transitar. Se debe transitar para estar rectos, alineados delante del eterno Dios. Porque, y repito la palabra, Yeshua es nuestra luz y su gloria nos ha sido dada. Aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno y siempre será vista su gloria. Te bendigo grandemente, declaro que la Torá del Eterno penetra todo tu ser, transforma tu cultura, rompe todo patrón de conducta de error del mundo y te alinea a la cultura del reino, a los mandamientos del eterno Dios, y te revela a profundidad el plan de redención establecido por el Eterno en sus santas convocaciones, en sus muedín, que son las festividades del Eterno. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. De esa forma entonces damos paso a la Haftará de esta semana, que la estará compartiendo con nosotros mi esposa. Muy buenos días, bendiciones, Shabbat Shalom, de verdad, qué gusto, qué alegre me siento, porque sabemos que estamos en línea en lo que la Torá está diciendo, en lo que la Torá establece, y es de guardar este día, de guardar el día del Shabbat. Así que quiero compartir con ustedes la porción de la Haftará de esta semana. La vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 44, desde el versículo 15 hasta el verso 31. Y antes de comenzar a leer, quiero comentarles, decirles que de verdad esta Haftará está bien enlazada con lo que vimos en la Parashá, ya que, como les comentó mi esposo, pues en la Parashá vimos todo lo que encierra, o gran parte nos hablaban de los sacerdotes y de regulaciones que debían hacer. De la misma manera, en la Haftará vamos a estar hablando también sobre los sacerdotes y vamos a ver algunos puntos que ya vimos en la Parashá. Dicho esto, nos ubicamos entonces
en el primer versículo correspondiente y es el versículo 15. Dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Eterno. Comienza entonces hablándonos de los sacerdotes, hijos de Sadoc. ¿Qué pasó o quiénes eran ellos? Los sacerdotes de la línea de Sadoc, es decir, sumo sacerdote bajo David y descendiente de Aarón, cabe destacar, son exaltados por su lealtad y se les distingue de aquel pueblo de Israel, de los cuales se habían extraviado a causa de su fidelidad. Ellos son elevados y participan de las ofrendas de la grosura y de la sangre. Entonces este primer versículo nos comienza hablando de estos hombres, de estos sacerdotes levitas que se guardaron, que se consagraron y tal como lo dice en el versículo, guardaron el ordenamiento del santuario, cual ya lo vimos y lo estudiamos en la parashá. Ellos guardaron estos ordenamientos y estas regulaciones que el Dios Eterno les había entregado. Y como les comenté ya más adelante, a medida que vamos leyendo el Haftará, nos vamos a encontrar con algunas de las que ya vimos en la parashá. Dice entonces que ellos entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Qué importante este versículo, y me llamó mucho la atención la parte que dice: se acercarán a mi mesa para servirme, es decir, aquellos que estén en línea con la Torá, aquellos que sigan los preceptos del Eterno Dios, aquellos que guarden los mandamientos, que guarden las ordenanzas del Eterno Dios, van a ser los íntimos del Eterno, van a participar, van a servir en la mesa del Eterno Dios. Entonces, aunque muchos se apartaron, aunque muchos no siguieron y no caminaron en lo que el Padre les había entregado, hubo un remanente, hubo unos elegidos que sí se mantuvieron, que sí guardaron, que sí se consagraron. Por lo tanto, ellos iban a servir de la mesa y guardarán mis ordenanzas. Dice luego el verso 17: cuando entren en la puerta del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior de la casa. Dice acá que se vestirán o debían de vestirse de vestiduras de lino. ¿Por qué de lino? El lino simboliza la pureza ritual, pero la lana procedía de un animal y debía considerarse impura. Entonces, aún en lo que ellos debían vestir, aún en lo que ellos debían portar, allí también debía de hablar de esa pureza. Y aunque lo veamos desde un punto de vista insignificante, para el Dios Eterno no hay nada insignificante y todo tenía un propósito, todo tenía un porqué. Aún sus vestiduras debían de hablar de esa pureza. Los turbantes que debían llevar en sus cabezas también debían de ser de lino. Y los calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que les haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, el pueblo se quitarán las vestiduras con que ministran y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Ahora dice el versículo 20: y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Vamos a reforzar este versículo con lo que dice en Levíticos 21, versos 4 y 5. Levítico 21, versos 4 y 5 dice: no se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán
tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Entonces, esto también lo vimos en la parashá, y acá nuevamente el Dios Eterno les recuerda. Y como les dije, aunque parezca insignificante, todo tenía un significado, todo tenía un símbolo, y los sacerdotes debían verdaderamente, desde sus vestiduras, desde su aspecto, ellos debían de estar consagrados al Dios Eterno. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Muy importante también. Y dice el verso 22, ni viuda ni repudiada tomará para mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Vamos a ver qué dice en Levítico 2, versículo 7. Dice, si ofreciere ofrenda, ya les ubico. Levítico 21, versículo 7, también lo vimos en la parashá. Dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Es santo, apartado, guardado y consagrado para el Eterno. Ahora, ¿es importante esto para nosotros hoy en día? Claro que sí. El Dios Eterno nos ha llamado como reyes y sacerdotes en este tiempo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tomar este tipo de ordenanzas. También tenemos que ver cómo podemos nosotros aplicar esto hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos, y tal como lo dice acá el versículo, que los sacerdotes debían de ser santos para el Eterno. Muchas veces hemos escuchado de personas, de creyentes dentro de las congregaciones que se enamoran o sienten algún afecto hacia otra persona y dicen, bueno, no importa que esta persona no sea creyente, yo lo convierto o yo la convierto. Hemos escuchado muchas veces estos comentarios, pero el Padre Eterno sí nos llama a que nosotros debemos de ser muy cuidadosos y debemos de estar seguros de con quién nosotros nos vamos a casar, de cuál es la persona con la que nosotros vamos a pasar el resto de nuestra vida, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si tú tienes una creencia, si tú compartes algo, si tú crees algo, pero la persona con la cual tú decides casarte no tiene el mismo pensamiento, no tiene las mismas creencias, van a vivir en conflictos, van a vivir en problemas, y quizás el uno termine sacando al otro de aquella creencia que tiene. Entonces es importante que no tomemos a la ligera estos temas hoy en día, sino que estemos seguros también, y muy importante que el Dios Eterno te hable a ti, que el Dios Eterno pueda confirmar a través de otros. Pero estos temas son muy delicados, temas que no se pueden tomar a la ligera, temas que no se pueden profetizar a la ligera, sino que deben estar basados en lo que el Dios Eterno ha dicho, en lo que Él ha hablado, y no simplemente decir algo por emoción, sino estando seguros de lo que el Padre ha dicho. Entonces, una de las cosas que los sacerdotes debían de hacer es no apegarse, no compartir o no casarse con viudas o repudiadas. Luego el verso 23 me gusta muchísimo, porque dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El pueblo, los sacerdotes debían de enseñar al pueblo. Y pregunto, ¿a qué les recuerda esto? ¿Cuál es la proclama que nosotros hacemos todos los días al cierre del Shabbat? Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hiciste separación entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y el resto de los pueblos, entre el Shabbat y los 6 días de trabajo.
Los sacerdotes entonces debían de enseñar al pueblo, debían de instruirles para que ellos pudieran hacer y pudieran discernir, pudieran hacer esta separación entre lo santo y lo profano. Nosotros hoy en día, cada vez que hacemos el cierre del Shabbat, proclamamos esto, pero no solo proclamarlo con nuestra boca, sino que nuestras acciones puedan también determinar esto, que mis acciones puedan también determinar que yo camino en lo que el Padre ha dicho, que yo camino en lo santo, que yo verdaderamente pueda hacer esa separación entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. No es que hoy tengo un pie aquí y mañana tengo un pie del otro lado, no. Que no solamente con mi boca lo pueda proclamar, sino que yo pueda hacer un testimonio viviente de lo que la Torá dice y de lo que yo estoy proclamando. Veamos qué dice en Levíticos 10, versículo 10 y 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, es un estatuto que el Dios eterno estableció. No fue el hombre, no fue Moisés, fue el Dios eterno quien estableció esto. Y nosotros, como hijos de Dios, en este tiempo también debemos de proclamar y de instruir al pueblo, de instruir a la congregación, a la Kehilá, a hacer esa separación. No más Babilonia, no más mezcla, no más sincretismo. Hagamos separación y caminemos en lo que la Torá ha establecido. Luego dice el verso 24, en los casos de pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Ya vimos también en la parashá lo que el Dios eterno nos habla en relación a las festividades, a sus convocatorias y al día del Shabbat, el día del Señor. No es el día que el hombre estableció, no es el día que un grupo de judíos estableció, es el día del Señor, el día del Shabbat. Es el día que Él estableció y que su palabra dice que debemos santificar para Él. Día de Shabbat, día de las fiestas solemnes, día de las convocatorias. Importante también aquí que les dice que debían de juzgar conforme a los juicios del Eterno, es decir, no dejar llevarse por sobornos, no dejar llevarse por afectos, sino juzgar conforme a la Torá, a lo establecido en la palabra. Dice luego, no se acercarán a hombre muerto, también lo vimos en la parashá, para contaminarse, pero por padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación, le contarán 7 días. Y el día en que entrasen al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerán su expiación, dice el Eterno. Luego en el verso 28 les dice, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, dice el Dios eterno, pero no les daré posesión en Israel porque yo soy su posesión. Vamos a ver qué dice Números 18, 20. Y el Eterno dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrán heredad, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces el Padre también les dice esto. Yo soy su heredad, es decir, no se preocupen, no se afanen por las cosas materiales, porque yo soy su heredad, yo soy su posesión. En este tiempo yo tomo también esta palabra para mi vida, para mi familia, y proclamo que el Dios eterno es nuestra heredad. Y como dice la Escritura, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo aquello que nosotros necesitemos vendrá por añadidura. Pero mi posesión, mi heredad está en el eterno Dios. Y para ir culminando dice los siguientes versículos.
La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿De qué me habla aquí también? De poder honrar. Lo establece la Escritura. El nosotros poder dar el diezmo, la ofrenda, las primicias, no tenemos por qué preguntar o por qué cuestionarnos qué va a ser el pastor o qué va a ser mi líder con eso, porque lo establece la palabra de que debemos hacer esto para que repose la bendición en nuestras casas. Y el verso 31, ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Hermoso pueblo de Dios que nos acompaña cada semana, que nos pueden ver cada semana, yo declaro en el nombre de Yeshua, que así como el Dios eterno nos ha llamado, nos ha escogido en este tiempo, como reyes, como sacerdotes, yo declaro que caminamos cada día en línea, que caminamos cada día estableciendo, creyendo lo que la Torá del Dios eterno ha dicho, lo que su palabra ha dicho, lo que su palabra establece. Yo declaro en el nombre de Yeshua que toda mezcla, que todo sincretismo que se quiera colar, que se quiera contaminar, que quiera atacar tu vida, tu familia, tu congregación, tu quejilá, yo declaro en el nombre de Yeshua que el Dios eterno te alerta y te abre los ojos en este tiempo, que el Dios eterno nos abre los ojos para ver cuáles son esas estrategias que este siglo quiere establecer. Y declaramos en el nombre de Yeshua que cada día caminamos en la luz que la Torá del Eterno ha traído a nuestras vidas. Damos gracias porque el Padre nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y declaramos que cada día caminamos en esa luz, que donde quiera que vayamos somos luz y que donde quiera que vayamos la Torá del Eterno Dios se establece. Les bendecimos, les damos gracias por acompañarnos, saludamos a las personas que siempre nos acompañan, que siempre nos están viendo desde Chile o de cualquier parte del mundo, nuevamente y como siempre haciéndoles la invitación para que nos puedan acompañar el próximo sábado 10 de la mañana hora de Ecuador. Gracias hermosa familia, bendiciones para todos y Shabbat Shalom.